Hola chicos, aquí comenzamos con el video de nuevo. Nos quedamos en el ingreso del movimiento revolucionario Tupac Amaru en ese conflicto armado. El 31 de mayo de 1982 comenzaron las acciones armadas del MRTA. Ellos asaltaron un banco de crédito justamente para financiarse y así comenzar su lucha armada. El 22 de enero del 84 pues atacaron el puesto policial de Villa El Salvador, ¿no? Y se dedicaron más que todo este movimiento a secuestrar personas. Su accionar no fue tanto en la sierra, más ellos se dedicaron a estar en la selva, en la ceja de selva, en las selvas de Junín, el Guayaga. Ahí fue su teatro de operaciones, más que todo en ellos, ¿no? Sendero Luminoso siempre ha tenido una actuación, decirlo así, más fuerte que el MRTA. Ellos tuvieron más participación en tanto en la sierra como en la selva. Bueno, Lima se convirtió en una ciudad objetivo, como siempre. Comenzaron los senderistas a hacer atentados, ¿no? En el distrito de San Martín de Porres, Sendero Luminoso, pues incendio en una municipalidad. Los ataques se concentraron, como ya sabemos, en los asentamientos humanos. Hubieron apagones, hubieron ataques a cuarteles, volaban torres de alta tensión, generaban paros armados y todo eso que hacían los terroristas en esas épocas. La tercera parte del estudio del ejército acerca de este conflicto habla sobre la generalización y expansión de la guerra, que va desde 1985 a 1989. En este periodo sabemos que está el gobierno de Alan García. Las acciones de Sendero Luminoso pues ya se incrementaron en estas épocas. El ejército no tenía un plan estratégico firmemente determinado. Ese era el gran problema. Cada fuerza pues hacía las cosas como se dice a su manera. No había lineamientos firmes que digan cómo debemos combatir a los terroristas. El 27 de septiembre del 87 se crea también el Ministerio de Defensa. Acá tenemos otro caso importante, que es el caso de Comarca. En el caso de Comarca fueron pues masacrados aproximadamente 60 comuneros por el ejército, dice, para neutralizar a los terroristas, ¿no? El subteniente aquí a cargo fue Telmo Hurtado, ¿no? Ese es el que tomó la decisión de eliminarlo. Según investigaciones dice que el guía que guió a este subteniente, Telmo Hurtado, era un terrorista. El guía era un terrorista y le dijo que toda esa población eran terroristas, todos eran senderistas. Y entonces tomaron la decisión pues de eliminarlo. Le había dicho pues que a Hurtado que todos eran terroristas y esto generó pues que los militares no se inhibieran y causaran esta masacre, ¿no? Ese es un caso gravísimo también del ejército y ya pues ha sido también ya judicializado. También tenemos la aparición de las rondas campesinas, que fueron pues vitales en la lucha contra Sendero, aunque los políticos pues se mostraban reticentes a darles armas todavía a que se defendieran, ¿no? En un comienzo no le daban armas a las rondas campesinas porque pensaban que era bien fácil que Sendero los reduzca y se arme mejor Sendero Luminoso con esas armas. Bueno, también tenemos el caso de Cayara, el caso de Cayara de 1988. Dos patrullas del ejército salieron una noche a un pueblo a Cayara, donde cuando de pronto pues fueron emboscados por senderistas. Murieron pues el capitán de patrullas y tres senderistas. Los terroristas lograron sustraer varios fusiles FAL y granadas. Fue un golpe muy fuerte al ejército, entonces el ejército mandó montar una operación llamada persecución. Después de esta operación pues se realizaron varias denuncias ya que los militares habían violado derechos humanos. Todo surgió porque el alcalde de Huamanga denunció justamente que los militares habían asesinado a cada varón que se encontraba en el paso, ya que eran más o menos 100 muertos, ¿no? Justamente por una cuestión de venganza de los militares. ¿Qué es lo que dice el ejército acerca del caso Cayara? Ellos dicen que se dedicaron a perseguir a los terroristas, ¿no? Y en muchas ocasiones pues se enfrentaron con ellos. Los militares solamente pasaban por Cayara, nunca tuvieron bajo control militar el poblado, ¿no? Nunca estuvieron ahí asentados. Y que los senderistas, como se dice, siempre se disfrazaban de militares y cometían crímenes, ¿no? Finalmente el Ministerio de Justicia llegó a la conclusión de que no se había demostrado ningún tipo de violencia, ¿no? Que los medios de comunicación solo habían tergiversado los hechos. También tenemos el combate de los molinos en 1989 en Jauja, Junín, donde los militares detuvieron un camión y ese camión estaba transportando emerretistas. Los emerretistas, al verse descubiertos, comenzaron a disparar y hubo un enfrentamiento con los militares, ¿no?
Hubieron 62 muertos del MRTA y 6 por parte del ejército. Y el ejército en esa ocasión recuperó bastante armamento que tenía el MRTA. En Lima, pues los senderistas comenzaban a atacar Lima con apagones, con coches bomba. García implementó pues el toque de queda eh, y se restó en ese sentido sí varios efectivos en la zona de emergencia justamente para mantener ese toque de queda, ¿no? En Lima. También nos hablan sobre los penales y que eran las trincheras de los terroristas. En 1985 los senderistas se amotinaron en el Punal Lurigancho, por ejemplo. El mismo caso pasó en el Frontón. Los senderistas habían construido pues túneles, tenían armamentos y daban básicamente las órdenes en el penal. Y en los penales el Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara se amotinaron y ya conocemos cuál fue pues el resultado, ¿no? Mandaron a las fuerzas militares para que los aplacen a todos. La crisis económica del 88. La crisis económica del 88, como se sabe, el primer gobierno de García no manejó bien la economía y se generó una hiperinflación y crisis total, ¿no? del Perú en el ámbito económico. En ese sentido, se dio una crisis económica, los pertrechos militares armados y la comida comenzaron a escasear. Esto pues fue pues un duro golpe a la lucha contra subversiva, ya que ya comenzaban a sentir que ya no tenían más elementos para poder combatir, ¿no? Se generaron deserciones en el ejército, comenzaron a haber corrupción y la moral de los militares comenzaban a bajar, se comenzaron a desmoralizar. Bueno chicos, hasta aquí este video, esperen la tercera, cuarta parte, ¿ya? Así que nos vemos, hasta luego.